Mateo 28, 19 y 20. Fer, ¿me prestas tu Biblia? Es que esta no es Reina Valera. Traigo NBI y va a estar diferente, porfas. Gracias. Te la cambio. Pero ya me la hubieras dado en el versículo, ¿verdad? Gracias, ya está. Mateo 28, 19 y 20. Es pues el versículo de la Gran Comisión, todos nos lo sabemos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El primer punto que yo quiero tocar esta mañana es que lo que estamos haciendo o lo que hicimos el día de hoy es un mandato. Dios nos manda a ir y a ser discípulos. Entonces ustedes dirán, bueno, pues sí, Dios nos manda a ir a ser discípulos, pero pues hoy nada más fuimos a evangelizar. Pero para que alguien sea discípulo, pues primero tiene que creer en Cristo. Y para que crea en Cristo, pues primero tiene que haber alguien que le predique. Entonces nosotros estamos obedeciendo ese mandato porque salimos a hablar de Cristo, ¿no? Cuando una persona ya recibe de Él y viene, es un proceso. El hacer un discípulo es un proceso. Pero esta mañana lo que hicimos fue salir y predicar el evangelio para que ellos puedan llegar a ser discípulos. Entonces el pastor comentaba la semana pasada acerca de esto y nos hablaba de que teníamos que hacer discípulos. Y esto que se hizo esta mañana, pues es eso, ¿no? El primer punto es que esto es un mandato de Dios y nosotros lo estamos obedeciendo. Pero pues también sabemos que tenemos los 10 mandamientos y que tenemos varias cosas ahí que Dios nos manda directamente. Y podríamos decir que pues algunos de ellos los rompemos constantemente, ¿no? Algunos de los mandamientos, pues nosotros en el día a día lo rompemos, ¿no? Mentimos, dice la palabra que no digamos falso testimonio, adulteramos con nuestros ojos. Bueno, no voy a poner una lista porque no se trata de eso, ¿no? Hoy es todo lo contrario. Entonces podemos decir, pues sí, este es un mandato más y si no lo hago, pues es igual, ¿no? Es lo mismo. Pero este es un mandato muy especial. Es un mandato muy especial porque es un mandato que cuando lo obedecemos tenemos ciertas cosas, ciertos privilegios y Dios nos ve de diferente manera cuando obedecemos este mandato, ¿no? Los 10 mandamientos son cosas para para nosotros poder ser una persona mejor. Pero este mandato en especial tiene muchas promesas y Dios nos dio este mandato para que nosotros podamos tener o obtener esos privilegios de Dios, ¿no? Dice en Romanos 10:15 también, por favor, si alguien me puede ayudar a leerlo, o yo se los leo como quieran. Romanos 10:15. ¿Ya están ahí? Dice lo que les venía diciendo ahorita, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, la Biblia dice, la Biblia es palabra de Dios, y Dios está diciendo ahí que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? O sea, cuando nosotros obedecemos este mandato, aparte de estar obedeciendo, Dios nos ve de una manera especial. Dice que somos hermosos, ¿no? Al hacer esto. Cuando salimos y hablamos de Él, cuando le hablamos de Él a otra persona, Dios nos ve de una manera muy especial. Dice que Él se agrada, ¿no? Que Él dice que esas personas son especiales para Dios, que las que salen y hablan de Él, de Cristo, del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Él nos ve como hermosos. Entonces, tengo 2 versículos también para cerrar este punto donde Dios nos confirma que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, Él nos ve de una manera especial, ¿no? Juan 14:15.
Juan 14:15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, este mandato Dios nos lo dio y aquí en la Biblia dice que si nosotros le amamos, debemos de guardar sus mandamientos, ¿no? Debemos de hacerlo. Y ahí mismo en Juan, adelantito en 15:10, nada más una hoja o dos adelante. Bueno, aquí está en la misma. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Entonces, hay muchos otros versículos que pudiéramos leer, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero yo creo que con estos 3 versículos queda muy reforzado que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él nos ve de una manera especial. Dice que Él nos ama y que si lo hacemos vamos a permanecer en su amor, ¿no? Entonces, el primer punto de lo que hicimos hoy es esto, es un mandato. Dios nos mandó a hacerlo y este día la iglesia como conjunto ha obedecido ese mandato, ¿no? De salir y predicar el evangelio. Pero aparte de obedecer a Cristo, este es un mandato especial porque es un mandato es un privilegio. No sé si me explique, ¿no? O sea, de esa vez que dicen, mándame a mí, ¿no? O sea, yo quiero hacer eso. Cuando de repente, no sé, en tu empresa hay una comisión que hay que ir a hacer a Cancún. Entonces, pues tu jefe te dice, ¿sabes qué? Pues tú te vas a ir a Cancún y me vas a hacer un estudio de mercado ahí, por favor. Te vamos a mandar una semana para allá, al mejor hotel, y pues vas a hacer ahí el trabajo que requerimos, ¿no? ¿Es un mandato de nuestro jefe? Y quien dijera, no, yo, por favor, a mí no me mandes a esas cosas, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Este mandato es algo que Jesús nos mandó a hacer, pero es un privilegio hacerlo, o sea, es algo que debemos anhelar hacerlo. Vamos a buscar, Primera de Pedro 1:12. Alguien que me lo lea, por favor, y no sé si tengan ahí la Nueva Traducción Viviente que me puedan mandar ese versículo en esa versión. Que no hay, hija, ni la busques. Entonces, alguien que me lo lea en Reina Valera y ahorita yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Primera de Pedro 1:12. Adelante, hermano. Dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo lo busqué en varias versiones y la Nueva Traducción Viviente me pareció muy clara y aquí lo traigo, se los voy a leer. Dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectativa cómo suceden estas cosas, ¿no? O sea, Dios nos mandó a nosotros, nos dio ese mandato, nos dio esa comisión, pero aquí dice que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. El día de hoy, la Iglesia Bíblica del Mesías mantuvo el cielo expectante. Estuvo el cielo, los ángeles expectantes de lo que iba a pasar con nosotros. Y busqué la palabra expectación porque pues de repente no nos queda muy claro. Dice que es una espera generalmente curiosa o tensa de un acontecimiento que interesa o importa. O sea, la expectación es estar mirando atentamente algo que nos importa, estar ahí. Entonces, los ángeles están expectantes de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, díganme si no es un privilegio. O sea, nosotros tenemos el poder, al predicar de Cristo, de poder mantener a los ángeles poniendo su mirada en nosotros, perdón. Ellos están poniendo su mirada en nosotros y ellos anhelan, o sea, ellos están esperando, así como diciendo, Señor, pues mándame a mí, ¿no? O sea, yo voy, como les decía ahorita del ejemplo, o sea, pues les diste chance a ellos, pero no quieren. ¿Qué onda? Mándame a mí, yo lo hago. Entonces, Él pudo haber mandado a quien sea. También dice por ahí otro versículo que si estos callaran, las piedras hablarían, ¿no? O sea, Jesús, Dios,
no necesitaba de nosotros para hablar de Él, pero a Él le plació darnos ese mandato y darnos ese privilegio de que nosotros lo pudiéramos hacer. Entonces debemos entender que realmente es un privilegio, no lo debemos hacer pues de mala gana, ni porque pues ni modo, ¿no? Este domingo tocó, pues vamos a hacerlo, sino que realmente debemos entender que es un privilegio. Lucas 15:10, que va a ser el versículo para memorizar esta semana, también nos habla de lo que sucede cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ellos están expectantes y cuando alguien se arrepiente, hay gozo en el cielo, ¿no? Hay gozo con los ángeles. Y yo no sé si has escuchado la frase, o que se dice comúnmente, ¿no? De que hoy se arrepintió un pecador, hay fiesta en los cielos. Entonces, yo sí me preguntaba, ¿por qué dicen que hay fiesta, no? Y me ponía a buscar. Pero cuando uno está gozoso, ¿qué haces? Regularmente tú estás gozoso y quieres que todo el mundo, ¿no? Y lo invitas, haces. Entonces, por eso es la expresión de que hay una fiesta en los cielos, ¿no? O sea, ellos están expectantes, alguien se arrepiente y hacen fiesta, ¿no? Hay gozo. Me imagino los ángeles alabando, cantando, bailando, porque alguien se arrepintió. Y nosotros tenemos el poder de poder causar eso en el cielo. Entonces, si realmente no creemos que eso sea un privilegio, pues yo no sé ya qué más puedas considerar un privilegio, ¿no? Si el saber que tú con tu hacer, con tu obediencia, con lo que haces, puedes causar eso en los cielos y no lo consideras un privilegio, pues entonces yo creo que ya no va a haber nada que llene esa expectativa, ¿no? Y por último, el tercer punto es también que la salvación de las personas solo le corresponde a Dios. Nosotros salimos, hablamos, obedecemos, mantenemos a los ángeles expectantes, pero eso es todo lo que podemos hacer. Si tú saliste a evangelizar ahorita y hablaste a 3 o 4 personas y 4 o 5 personas se convirtieron, aceptaron a Cristo, pues déjame decirte que no te creas mucho, no hiciste nada más que obedecer. No debemos dice la Biblia que nadie debe de tener más alta estima de sí mismo que la que debe de ser nada más. Entonces, nosotros sí estamos obedeciendo, sí es algo que a Dios le agrada, Él nos ve como una persona hermosa al obedecer, pero solo porque obedecimos. Igual tú pudiste haberle predicado a uno y que no pasó nada, y Él te va a ver igual que al que le predicó a 5 y se convirtieron, porque eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde únicamente a Dios. Entonces, si tú saliste ahorita y tocaste la puerta y llegaste y le dijiste, oye, es que, ¿sabes que tengo un mensaje? Y te dije, ¿sabes qué? Es que tengo mucho sueño, ando crudo, ahorita no, y te cerraron la puerta, no te preocupes. Eso ya para Dios tú ya obedeciste, ya saliste y ya hablaste de Él. Entonces, en Hechos 2:47, por favor, nos aclara un poquito esto. Fueron varios versículos esta semana porque pues todo lo que les estoy diciendo es palabra de Dios, no es palabra mía. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y no, perdón, esa no es. 2:47, perdón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto habla de la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando estaban todos ahí, dice, en partimiento del pan, en sus casas y todo eso, y al final dice esto, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, no dice ahí que sus discípulos, Él los mandó, ¿no? Poquito antes de esto está la gran comisión, Él los mandó antes de irse y les dijo que fueran a predicar el evangelio, que fueran a ser discípulos. Y después dice ahí que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No dice ahí que andaba Pedro y andaba Juan añadiendo a la iglesia, no saliendo y añadiendo a la iglesia. No, ellos hacían su parte, ellos predicaban, ellos hablaban, ellos testificaban, pero el que añadía a la iglesia era el Señor. Era el que añadía a los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces, no debemos de nosotros preocuparnos si hablas y la gente no responde,
pues Dios tiene a las personas que van a ser salvos, ¿no? Ya. Y también 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién agradó? Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes. O sea, solamente es una obra que Dios puede hacer. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Él es el que convierte, Él es el que testifica y Él es el que hace la obra, ¿no? Nosotros solamente podemos salir y hablar de Él, que es lo que nos toca, y tener esos privilegios y que Dios nos vea de esa manera. Pero también hubo personas que se quedaron ahora aquí. Entonces dirás, bueno, pues yo no obedecí ese mandato, yo no tuve el privilegio de hacerlo, no quise, me dio miedo, no sé, cualquier cosa. Pero como les decía yo, esto que se hizo fue como iglesia. No tiene nada que ver con las personas que salieron y con las personas que se quedaron. La iglesia predicó a Cristo, la iglesia habló, la iglesia compartió el evangelio. Y los que se quedaron ahora aquí también hicieron una parte muy importante en este día. Dice una frase misionera ahí que yo se la escuché a Carlita, algunos de ustedes la conocen. Dicen que algunos bajan al pozo y otros detienen la cuerda, ¿no? Entonces, todos tenemos un lugar, todos tenemos algo en el cuerpo de Cristo. No todos van a ser misioneros, no todos van a salir a evangelizar, pero sí se necesita también quien esté cubriendo en oración, y la oración es algo muy, muy importante para todas las actividades que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, esta vez que salimos es una manera de predicar a Cristo, es una manera de predicar el evangelio, pero no es la única. Todos estamos llamados a hacerlo. Y lo vamos a hacer en alguna u otra manera. La siguiente semana se va a hablar de cómo predicar o cómo hablar de Cristo con nuestro testimonio, ¿no? O sea, que nuestra vida, sin tener nosotros muchas veces que hablar, nuestra vida, nuestras acciones y cómo nosotros nos comportamos, eso habla también, es una manera de testificar, de hablar de Cristo, ¿no? Pero bueno, eso es la siguiente semana, no me adelanto porque luego no le voy a dejar nada al predicador. Entonces estábamos hablando de la oración, ¿no? Voy a dar unos versículos de estos, sí hay muchísimos, pero solamente voy a dar 3. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Vamos a usar más las Biblias y menos los celulares porque luego ya no sabemos dónde están los libros. Dice, confesando vuestras ofensas unos a otros y orando, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración es importante. Si tú te quedaste aquí a orar, no sientas que no hiciste nada, no sientas que dijiste, no, pues yo aquí me voy a esconder. No, nosotros, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Hoy hubo una guerra espiritual y los que estaban afuera estaban compartiendo a otras personas, pero los que estaban aquí estaban combatiendo a las huestes de Satanás, y estaban cubriendo a los hermanos, y estaban limpiando y el camino para que pudieran, los que fueron, para que pudieran llegar tranquilamente, ¿no? Y si tú sentiste esa paz y si tú tuviste esa cita divina, fue porque había personas aquí intercediendo por ti. Proverbios 15:29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová escucha nuestras oraciones, ¿no? Él siempre está atento a las oraciones de nosotros, y mucho más cuando esas oraciones son en su voluntad.
que no tienen nada que ver con nuestra humanidad, que no tienen nada que ver con lo que tú necesitas, con lo que tú deseas, sino que aquí dice que Él oye la oración de los justos, ¿no? Cuando tú estás intercediendo por alguien más, tú estás siendo humilde, tú estás despojándote, tú estás dejando a un lado tus necesidades, estás dejando a un lado lo que necesitas y estás pidiendo e intercediendo por un hermano, ¿no? Que fue lo que hicimos ahorita, cubriendo a los que están allá, diciendo yo no pude ir, pero yo los cubro en el nombre del Señor y los envío y los guardo, ¿no? Y también Mateo 2:22. Mateo 2:22 dice, pero oyendo Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor e ir allá. No, este no es. Perdón. No, lo apunté mal. Bueno, tenemos infinidad de versículos acerca de la oración que nos hablan de lo importante que es. Entonces, si saliste a predicar, a hablar de Cristo, o si te quedaste aquí a orar, el día de hoy la Iglesia Bíblica El Mesías cumplió un mandato como iglesia, un mandato de Cristo. Nosotros lo podemos hacer de manera individual y lo debemos hacer de manera individual, ¿no? Yo puedo decir, yo, Alan, cumplí un mandato que Cristo me dio, pero en esta mañana el objetivo es que la Iglesia Bíblica El Mesías como una unidad cumpliera ese mandato, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, tanto los que se quedaron a orar aquí como los que salieron, como los que van a dar ahorita testimonio y los que nos tocó compartir la palabra, todos comunidad hicimos la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo importante y debemos de tenerlo muy claro, ¿no? Esos puntos, que es un mandato que obedecimos, que es un privilegio que Dios nos dio a nosotros, el poder hacerlo, que Él pudo haber dicho a los ángeles, háganlo. Los ángeles están, dice la palabra, deseosos de hacerlo, y Él no les dio ese privilegio, nos lo dio a nosotros. Y también debemos de entender eso, ¿no? O sea, si te fue mal o si te fue bien, pues si te fue mal no debes de sentirte de decir, ay, no pude, y si te fue bien tampoco debes de creerte mucho, porque solamente hacemos y obedecemos lo que nos corresponde, ¿no?